desde hace hablar del capítulo 3, desde el versículo 1 al 12, y después nos vamos del 13 al 17, que es prácticamente el bautismo de Jesús, ¿sí? Y luego, tenemos ese es el texto del bautizo. Pero quiero comenzar con un antecedente, con los primeros versículos. Vamos a situarnos en el capítulo 3. En el capítulo 3. Precisamente el capítulo 3 tiene solamente 17 versículos y comienza con la predicación de Juan el Bautista. Y vamos a ver que son similares estas tres predicaciones: la de Juan Bautista, la de Jesús y después la de los discípulos. Con ese término, metanoieite, convertíos, volved, regresen a Dios, regresen. Los que se han ido, regresen a Dios. No se alejen de Dios. Volver al amor primero, cambiar el modo de pensar, ¿sí? Los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, ubican el sitio geográfico en el desierto. Precisamente tenemos aquí en el desierto, ¿no? Sí, dice en el desierto. Por aquellos días aparece Juan el Bautista, proclamando en el desierto de Judá: convertíos, porque el reino de los cielos está cerca. Y dice, aparece Juan el Bautista. Es una predicación profética, al estilo de los profetas. Y aparece esta expresión abrupta, ¿no es cierto? Irrumpe de pronto, al momento. Dice, aparece Juan el Bautista, ¿sí? De una manera como brusca. Este término quiere decir como algo inesperado, algo que no se esperaba, ¿no? Aparece aquí, primera vez, Juan el Bautista. Y el tiempo presente aparece. Sí, tiempo presente. No dice apareció, sino aparece. ¿Sí? El tiempo presente, ¿qué expresa? Un mensaje de salvación actual. No olvidemos que los verbos, las conjugaciones de los verbos, no son pura casualidad. Por eso es importante, para entender el contenido de algo, fijarnos en los verbos. Si yo sé que verbos, acciones, actitudes, personajes, lugares, todo esto es importante, pero sobre todo los verbos y el tipo de conjugación. Está en tiempo presente del modo indicativo, voz activa y todo lo demás, ¿no es cierto? Tercera persona del singular. Voz, modo, tiempo, número de personas, así nos enseñaron desde el colegio. Eso no me olvido de mi maestra Janet, ¿no es cierto? Entonces, el acontecimiento salvífico es siempre actual. Por eso el verbo en tiempo presente. Aparece, ¿sí? Aparece, ¿no? Su mensaje es una proclamación. Proclamación. No se olviden que una voz grita en el desierto. El término proclamación viene de pro, hacia adelante. Clamar significa decirlo duro. Lo que Jesús dijo: lo que les digo al oído, pregónenlo desde la azotea, proclámenlo. De tal manera que hasta las lecturas que nosotros hacemos en la misa tienen que ser proclamadas. Y para poder proclamar una lectura en la misa, hay que saberse casi de memoria la lectura. Por eso es que no se puede improvisar a los lectores en una misa. Ese ratito, haga la primera lectura, haga usted el salmo, haga usted la segunda lectura. No. Para poder ser capaces de proclamar, miren, si yo estoy proclamando, por ejemplo, cojo aquí la Biblia y digo, a ver, miren cómo, ¿qué es no proclamar? Lectura del Evangelio de Mateo. Entonces Herodes llamó aparte a los magos y gracias a sus datos pudo precisar el tiempo de la aparición de la estrella.
Después los envió a Belén con este encargo: y de indagar cuidadosamente sobre ese niño, y cuando lo encontréis, comunicádmelo para ir yo también a adorarlo. Esto no es proclamación, eso es lectura. Y a la gente no le interesa ir a escuchar lecturas en la misa. A la gente, ¿para qué va a la misa? Para escuchar la voz del Señor, para encontrarse con Jesús. Ese es el objetivo. Tal manera que proclamación, ¿qué sería? Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo del nacimiento del Mesías, mirando a la gente. Por eso es pro. O sea, no hacemos ni pro ni clamación, solo leemos. Y eso está muy mal. Y por otro lado, también yo quiero decirles una cosa. A veces a mí me han dicho: padre, las misas tienen que ser alegres, aplaudamos en las misas. A ver, ¿por qué en una misa no se tiene que aplaudir? Por una razón sencilla, porque la Eucaristía conmemora y actualiza los misterios de la muerte y resurrección de Jesús. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. ¿Sí o no? Y no vamos a estar, a ver, díganme ustedes, ¿quiénes de los que estaban frente a la cruz de Jesús estaban aplaudiendo? Bueno, aplaudían los criminales. Ellos aplaudían. No aplaudían los otros. Entonces, por eso yo pienso que, o sea, disculparán si yo hiero susceptibilidades, porque algunos decir, no, pues que la misa, no, la misa es para lograr un encuentro con Jesús, un encuentro con Él, ¿sí? Con Él. Para encontrarnos entre nosotros, en la primera carta a los Corintios aparece, ¿se acuerdan? Capítulo 11, cuando dice que está el ágape, el ágape donde se comparte el pan que yo como, el alimento que yo como, al que tienen derecho los demás, no solo yo, ¿sí? No solo yo. Entonces, el desierto, no olvidemos, el desierto es el lugar privilegiado, es bonito para los judíos, es el lugar del encuentro con Dios y el pueblo. Ustedes tienen algunos pasajes muy bonitos, por ejemplo, Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2, tenemos otras citas más, Oseas 2, 16, 25, Jeremías 2, 2, 3, en el desierto se renueva la alianza, ¿sí? Y el mensaje central es convertíos, metanoieite, ¿sí? Regresar. La conversión significa retorno a Dios, volver a Dios. ¿Y cómo se vuelve a Dios? Cambiando el modo de pensar. Es decir, todo aquello que después nos llenó la cabeza para hacernos alejar de Dios y que no nos ha permitido estar cerca de Él, e inclusive que nos esclaviza, nos estanca y no nos deja volver a Dios. ¿Mediante qué? Mediante el arrepentimiento de los pecados. Los pecados, las infidelidades a la alianza, eso decían los profetas siempre, el profeta Isaías, tenemos al profeta Jeremías, al profeta Joel. Acuérdense que ustedes que del profeta Joel se lee sobre todo el miércoles de ceniza, ¿sí? Cuando el profeta hace una invitación al arrepentimiento. Entre el atrio y el altar lloren los sacerdotes en señal de penitencia, diciendo, como el sacerdote es el que lleva la ofrenda, el dolor del pueblo, el sufrimiento, el sacrificio, y lo presenta a Dios, ofrezcan eso, toda esa carga, todo ese peso del mal, todo ese peso del pecado. De aquí destacamos nosotros la figura de Juan el Bautista. ¿Quién es Juan el Bautista? Este es de aquel de quien habla el profeta Isaías cuando dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Así está, ¿no es cierto? La voz es Juan en el desierto de Judea, que invita
a preparar el camino del Señor. No se trata de los caminos que nos llevan al Señor. Ojo, esto es interesante. Yo quiero que ustedes se graben. No se trata de enderezar los caminos que nos llevan al Señor, sino del camino por el que Dios va a venir a nosotros. No del camino que nos conduce. Nosotros no nos inventamos del camino para llegar a Dios, puesto que Dios ha utilizado un camino en la historia y ha hecho camino juntamente a nosotros. ¿Sí? Es más bien descubrir el camino por el que Dios va a venir a nosotros. Ahí aparece el capítulo, el Isaías 43, la cita del profeta Isaías, ¿no? De ordinario también se cita Malaquías, han de haber escuchado al profeta Malaquías, ¿no? ¿Cuál es la vida y la misión? Ahí del 4 al 6, ahí está. Tenía Juan su vestido hecho de pelos de camello, con un cinturón de cuero, dice, en sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Acudían entonces a él Jerusalén, toda Judea y toda la región del Jordán, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. La forma de vestir, de tipo ascético, parecido al profeta Elías. Acuérdense que el profeta Elías vestía así. Si ustedes ven, van al segundo libro de los Reyes, en el capítulo 1, se describe las características del profeta, las características físicas, podemos decir. Segunda Reyes 1 del 5 en adelante, del 5 hasta donde sea, ¿no? Hasta el 10 puede ser. Juan el Bautista es el nuevo Elías, del que la tradición judía decía que iba a venir para preparar el camino del Señor. Es decir, la tradición judía decía que Elías va a venir de nuevo. Acuérdense que Elías se fue al cielo en cuerpo y alma, ¿sí? En el carro de fuego, tirado por caballos de fuego. Antes de eso le transmitió el poder a Eliseo, ¿se acuerdan? Le llamó a Eliseo y le puso el manto encima a Eliseo. Y Eliseo adquirió el poder de Elías, ¿sí? Transmitir el poder. No olvidemos que la capa refleja o significa el poder del profeta, ¿sí? El profeta. Su alimentación era, bueno, una alimentación para nosotros nos parece insignificante. Se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. A ver, no olvidemos que el alimento exquisito, delicioso, es la leche y la miel. Por eso la tierra prometida es la tierra que emana leche y miel, que viene a ser la figura de la tierra prometida o también la figura de la sabiduría, ¿sí? Corrían las muchedumbres de aquí, inclusive los que corrían a bautizarse eran escribas. Eso medio raro. Aquí Mateo pone algunas cosas raras, ¿sí? Algunas cosas raras que parecen inclusive escritas por otra persona, pero no, las escribió Mateo mismo. Nos dan un mensaje muy peculiar. Antes se pensaba que bueno, en Mateo aparece clarísimo que escribas, fariseos, todos se confabulan contra Jesús. No aceptaron el mesianismo de Jesús. Sin embargo, aquí aparecen con arrepentimiento y Juan les predica clarísimo: raza de víboras, ¿sí? Las autoridades del judaísmo inclusive rechazaron el mensaje de Juan. Si saben ustedes que lo mataron a Juan. ¿Por qué lo mataron a Juan? Porque rechazan su mensaje. Ahí ustedes pueden leer Mateo 21:32 o Juan 1:24. Se puede pensar que en un primer momento también fariseos y saduceos vinieron donde Juan. Esta es una como solución al problema. Pero después terminaron rechazando también la predicación de Juan. ¿Por qué? Porque no les convenía. No les convenía. Es el más fuerte que yo. Bueno, ustedes ya saben cuál es el mensaje del Bautista. Ahora nos metemos, después de esta introducción, al bautismo de Jesús.
a partir del bautismo en el Jordán, Jesús comienza una etapa diferente en su vida. Ustedes saben que con el bautismo, Jesús inaugura su ministerio público, ¿sí? Es el inicio de su ministerio público. Dice, Jesús fue bautizado por Juan. Entonces se presentó Jesús, que viene de Galilea al Jordán, a donde Juan para ser bautizado por él. Pero Juan trataba de impedírselo diciendo, ¿soy yo el que necesita ser bautizado por ti y tú vienes a mí? Jesús le respondió, déjame ahora, pues conviene que así se cumpla toda justicia. Entonces le dejó. ¿Qué les parece? El bautismo de Jesús es un misterio. Jesús está siempre dócil en Mateo. Verán que Mateo es judío. Jesús está siempre dócil a la voluntad de Dios, a la voluntad del Padre. Jesús descubre a la luz de la fe que debía ir al Jordán para ser bautizado por Juan. Jesús estuvo exento de todo pecado. ¿Necesitaba bautizarse por el bautismo de Juan? ¿Sí o no? No, no necesitaba bautizarse. ¿Y entonces por qué se bautiza? Juan mismo le pone retaliación y le dice, el que necesita ser bautizado por ti soy yo y tú vienes a mí. ¿Cómo es eso? Y Jesús contesta diciendo, déjame, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Jesús quiso someterse al bautismo de Juan en unión con todo el pueblo, porque era solidario de sus hermanos con quienes compartía la misma naturaleza de una humanidad pecadora y a quienes él viene a ¿qué? A salvarnos. ¿Qué significa entonces cumplir toda justicia? Con esta palabra Jesús reconoce en el ministerio de Juan un elemento del plan querido por Dios como etapa última de los misterios mesiánicos. Significa aquí aceptar la voluntad divina, algo querido por Dios, responder a los designios de Dios para la salvación. Voy a ser más claro porque parece que esto está como oscuro. ¿Qué significa cumplir toda justicia? Es que Jesús viene a salvar a la humanidad de sus pecados y él viene a cargar el peso del pecado humano. Cumplir toda justicia significa cumplir con el propósito por el que él es enviado por el Padre a salvar a la humanidad. Él viene para salvar. Entonces él cumple, él asume en su vida, él carga, como dice San Pablo, por amor a la humanidad, a nuestra humanidad, Dios convirtió a su mismo hijo en pecado. Lo hizo pecado para salvarnos. ¿Sí? En el pregón pascual nosotros cantamos, ¿no es cierto? Sin el pecado de Adán, Cristo no nos hubiese salvado. Oh feliz culpa que mereció tan grande redentor. Oh feliz culpa. Sí, esas son palabras del pregón pascual. Jesús es bautizado. Una vez bautizado, Jesús salió del agua. Y en esto se abrieron los cielos y vio el Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y venía sobre él. Y una voz que salía de los cielos decía, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Detalles. Tres cuadros aparecen aquí como detalles. Primero, Jesús salido del agua. Jesús ya salido del agua. Aun cuando el relato del Jordán guarda una gran unidad, es lícito, sin embargo, subrayar que Mateo y Marcos distinguen claramente dos momentos. Mateo y Marcos, el bautismo de agua, que es bautismo de conversión que recibe Jesús de manos de Juan, y después sale del agua, porque ese bautismo queda superado, sale del agua, ¿no es cierto? El bautismo en el Espíritu Santo, que recibe ¿de quién? De Dios Padre, habiendo ya salido ¿de dónde? Del río. Por eso es que nada que para ser bautizado hay que ser bautizado en el río, no. Una vez que Jesús sale del agua,
viene el Espíritu Santo, es bautizado con el Espíritu Santo. ¿Qué dijo Juan el Bautista? Él los bautizará, yo solo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo. Él los bautizará con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque recibe del Padre el Espíritu Santo. Esto es bien importante. B, Jesús tiene una visión. Se abrieron los cielos y vio el Espíritu de Dios que bajaba como una paloma. Solamente Jesús ve. Esto es misterioso, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? Esta imagen simboliza que en él y a través de él va a comenzar una nueva etapa de comunicación de Dios con los hombres. ¿Por qué? Porque él es el que posee el Espíritu de Dios. Dios se revelará al mundo de manera nueva y de manera inédita. Ya no como los antiguos profetas. Ahora es Dios mismo, el Emmanuel. Queda ratificado que Jesús es el Dios con nosotros. Vio el Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y venía sobre él. Fue él quien vio. Se trata, por tanto, de una experiencia personal del mismo Jesús. Bueno, qué bonito, ¿no es cierto? Estas son imágenes proféticas. Acuérdense, hay unos salmos muy preciosos, ¿no? En el profeta Ezequiel, y de ahí se canta un salmo bonito: derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará. Sí, tenemos en Isaías, después tenemos también en el profeta Ezequiel, capítulo 2, se abrió el cielo y vi, dice, y el Espíritu vino sobre mí. En la profecía de los huesos secos también el Espíritu, ¿no? La fuerza del Espíritu. En el Génesis, el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Y 3, una voz salió de los cielos: este es mi Hijo. En Mateo, la voz en cambio se dirige ¿a quiénes? A todos. En Marcos y Lucas, en cambio, se dirige solo a Jesús. Aquí viene la diferencia, ¿no es cierto? En Mateo, esta voz se dirige a todos, para que todos sepan, ojo, no olviden a quién está dirigido Mateo, para que todos sepan que Jesús es el enviado de Dios. Y toma figuras conocidas en el Antiguo Testamento, ¿no? Este es mi Hijo amado, figuras de los Salmos, ¿sí? Figuras de los Salmos, del Salmo 2:7. La gente debe saber que Jesús es el Hijo único. El pueblo tiene que saber que es el único amado de Dios. Tal vez el evangelista, al referirse a la historia de Isaac, Jacob, también esto es importante. Cuando Abraham lleva a matar a su hijo Isaac, esto es bien importante. Abraham lo conduce a Isaac para el sacrificio, pero el momento no ha llegado. Ahora Dios nos traerá el sacrificio, que es su propio hijo, su hijo. La voz divina le revela al pueblo que Jesús es el siervo de Dios, el Hijo amado, su predilecto, objeto de complacencias divinas. Ustedes lean los cánticos del siervo en el profeta Isaías 42, 52, todos esos en el capítulo 61. Esos cánticos reflejan la misión del profeta, del siervo obediente, del siervo sufriente, del siervo dócil, en quien Dios tiene puestas sus complacencias, del siervo obediente, del siervo de Dios. A través de él, Dios revela su voluntad. Por eso, él ha puesto toda su complacencia en Jesús como hijo, como su hijo. Esto ya estuvo anunciado entonces por el profeta, por los profetas, sobre todo por el profeta Isaías. Bueno, en resumen, estas tres cosas, estos tres momentos importantes, ¿no es cierto? Salió del agua. Hay que diferenciar. Aquí se rompe ya con el bautismo del arrepentimiento de Juan, porque Jesús sale del agua.
ya eso no es importante. Ahora viene algo mucho más profundo, mucho más cortante, no solo un arrepentimiento colectivo ni nada de eso, sino a cada cristiano, a cada bautizado, es dado el don del Espíritu Santo para transformar su vida, pero desde dentro hacia afuera. Importantísimo para que todos comprendamos del bautizo. Segunda cosa, se abrieron los cielos. Ahora ya el cielo no está cerrado. ¿Por qué? Porque el hecho de que esté Jesús, el Hijo de Dios, el rostro visible del Dios invisible, el cielo es Jesús y ya está abierto para siempre. El santuario está abierto para todos. Todos tenemos acceso a él, que nos espera, que nos llama. Ya no necesitamos mediaciones de ningún tipo, porque él está con nosotros, vive con nosotros y nos acompaña. Y en tercer lugar, este es el Hijo, el predilecto. A él tenemos que escucharlo. Esto se ratifica en el tema de la transfiguración, cuando todos tienen la incertidumbre frente al desenlace de la vida fatal, la muerte, la crucifixión. No es justo eso, pero acá nuevamente Dios ratifica su invitación a escucharle solo a él. Si bien las tradiciones dicen otras cosas, pero a él tenemos que escucharlo, porque en él desembocan, en él conflagran todas las predicciones mesiánicas del Antiguo Testamento y todo lo que Dios mismo fue preparando a lo largo de la historia de la salvación para tener este desenlace en la cruz como signo de victoria, como signo de vida, y la resurrección como el triunfo definitivo. Bueno, esto he querido compartir con ustedes sobre el bautismo de Jesús, ¿no?